Era una tranquila tarde de jueves. Estaba doblando la ropa cuando sonó el teléfono. Un número desconocido. Casi no contesto. Pensé que era otra llamada fraudulenta, pero algo en mi interior me decía que contestara. Al otro lado, una enfermera, con voz tranquila pero urgente, me dijo: «Está en la lista de contacto de emergencia del señor Anton. Está aquí, en el hospital. Debería venir». Ni siquiera pregunté en qué hospital. Simplemente tomé las llaves y conduje como si persiguiera el tiempo. Hacía más de un año que no veía a mi abuelo. Nuestra última conversación terminó en silencio, por algo insignificante que ninguno de los dos recordaba con claridad. La vida, el trabajo, la distancia, todo se interponía. Pero de repente nada importaba. Cuando entré en la habitación, estaba apenas consciente. Una maraña de cables y máquinas silenciosas que marcaban el ritmo. El hombre que una vez me corrió por la playa y me hizo reír hasta que me quedé sin aliento, ahora parecía tan frágil, tan inmóvil. Me senté, le tomé la mano y susurré su nombre. Sus párpados temblaron, y justo cuando pensaba que nada sucedería, sus labios se movieron. Apenas un susurro, pero me incliné lo suficiente para oírlo. Dijo mi nombre. No perfectamente, pero lo dijo. Eso fue suficiente para romper algo dentro de mí. Me dolía el pecho y me di cuenta de cuánto lo había extrañado, cuánto necesitaba este momento. La enfermera entró y me miró con una expresión de reconocimiento, como si supiera lo que estaba pasando. Ha estado entrando y saliendo. No ha dicho ni una palabra en 2 días, explicó en voz baja. Es buena señal. Asentí, todavía sosteniendo su mano, como si fuese a escaparse. Me quedé durante horas hablando con él, aunque apenas respondía. Le conté del trabajo, del caos de mudarnos a un nuevo apartamento, incluso de la estúpida pelea que tuvimos. Pensé que tal vez necesitaba escuchar que ya no me aferraba a eso. En un momento, creí ver una leve sonrisa y me aferré a ella como a un salvavidas. Al anochecer entró el médico. Ya está estable, dijo, pero deberías prepararte. Necesitará cuidados después de esto, más que antes. Asentí sin oír bien el resto. Solo sabía que no iba a dejarlo otra vez. No como la última vez. Esa noche conduje a casa y estuve sentada en el coche durante lo que me parecieron horas. Mi mente se llenaba de recuerdos. Él enseñándome a montar en bici, dándome galletas extra escondidas cuando mamá no veía, su risa estridente que llenaba la habitación. ¿Cómo me había alejado tanto de él? A la mañana siguiente, volví al hospital. Esta vez, al entrar tenía los ojos abiertos, más lúcidos. Me miró de verdad, y por un segundo volví a ser una niña, sentada a la mesa de su cocina, escuchando sus historias. «Viniste», dijo con voz áspera pero firme. «Nunca debí haberme ido», respondí. Y por primera vez en años sentí que nos entendíamos sin necesidad de más palabras. Durante las siguientes semanas lo visité a diario. Le llevaba café que no debía beber, revistas que apenas hojeaba y cuentos que sí escuchaba. Poco a poco empezó a abrirse de nuevo, no solo sobre el último año, sino sobre cosas que nunca me había contado. Una tarde, sentada junto a su cama, dijo algo que me tomó desprevenida. «Hay una caja en mi casa, en el ático. Necesito que la encuentres». Su tono era serio, como si no se tratara solo de fotos antiguas o recuerdos. «¿Qué hay dentro?», pregunté. «Ya verás», susurró, antes de volver a dormirse. Esa noche, la curiosidad me venció. Conduje hasta su antigua casa, aquella que aún olía ligeramente a su colonia y libros viejos. Las escaleras del ático crujieron más fuerte de lo que recordaba, y por un segundo casi retrocedí. Pero entonces la vi,
una caja de madera escondida tras una pila de periódicos viejos. La bajé y la abrí sobre la mesa de la cocina. Dentro había cartas, docenas de ellas, atadas con una cinta gastada. La letra era delicada, femenina, de mi abuela. Había muerto antes de que yo naciera y solo conocía fragmentos de su historia. Pero allí estaban sus palabras, su voz, congeladas en el tiempo. Me quedé despierta toda la noche leyéndolas. No eran solo cartas de amor, eran fragmentos de una vida. Sueños, preocupaciones, esperanzas que nunca llegó a compartir conmigo. Y en ellas hablaba de un secreto. Un terreno que ella y mi abuelo habían comprado hacía décadas, destinado a ser heredado algún día. A la mañana siguiente le enseñé las cartas al abuelo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No pensé que las volvería a ver, dijo en voz baja. Quería decírtelo, pero no sabía cómo. Pasamos la semana siguiente revisándolas juntos. Fue como conocer a mi abuela por primera vez. Y con cada carta me sentía más cerca no solo de ella, sino de él, el hombre que había cargado con este amor y esta pérdida durante tanto tiempo. El giro inesperado llegó cuando miré el terreno. No era solo un pedazo de tierra como esperaba. Había aumentado su valor con los años, permaneciendo intacto. Lo suficiente para cambiar las cosas para ambos. Lo suficiente para asegurar su cuidado y tal vez incluso mi futuro. Cuando se lo conté, se rió. Una risa débil, pero auténtica. Tu abuela siempre lo supo. Siempre planeaba con antelación, dijo. Parece que todavía nos cuida. Lo sentí como una recompensa, no en dinero, sino en significado. Un trocito de su amor que seguía vivo, que nos llegaba cuando más lo necesitábamos. A medida que mi abuelo se fortalecía, me di cuenta de algo. Esa llamada que casi ignoré, no se trataba solo de ir corriendo al hospital. Se trataba de una segunda oportunidad, para arreglar las cosas, para descubrir partes de la familia que nunca conocí, para recordar lo que realmente importaba. Para cuando le dieron el alta, nuestra relación era diferente, más fuerte. Lo ayudé a mudarse conmigo, a mi pequeño apartamento que de repente se sentía más lleno, más cálido. Discutíamos a veces, sí, pero como suele ocurrir en cualquier familia, pero sobre todo nos reíamos. Una noche, mientras estábamos sentados comiendo, dejó el tenedor y me miró. Contestaste, ¿sabes? Dijo. Podrías haberlo dejado sonar, pero no lo hiciste. Y eso fue lo que me salvó. No supe qué decir, así que asentí. Pero en el fondo sabía que tenía razón. Esa pequeña decisión lo había cambiado todo. Meses después, visitamos el terreno. No había mucho que ver, solo una extensión de hierba y flores silvestres. Pero allí sentí algo más grande, como si estuviéramos en un puente entre el pasado y el futuro, construido por un amor que se negaba a desvanecerse. Miré a mi abuelo, apoyado en su bastón, sonriendo a la luz del sol. Y me di cuenta de que el verdadero tesoro no era la tierra, ni siquiera las cartas. Era este momento, la oportunidad de aferrarme cuando casi lo dejo ir. A veces la vida te llama y tienes que elegir si responder o no. Puede que no siempre sea fácil, incluso puede asustarte, pero si escuchas esa voz silenciosa en tu interior, la que te dice que recuperes la compostura, podrías encontrar lo que creías perdido para siempre. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que te importe. Y no olvides darle me gusta. Ayuda a más personas a recordar lo que realmente importa.